Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maxi Espinosa, junto y bien acompañado por Pedro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Maxi? Un placer como es compartir este lindo momento contigo y con todos los seguidores que cada vez se suman más y más y más. Así que gracias por ello, gracias por hacernos el aguante. Antes de meternos en tema, quiero invitar a todos a que se sumen al mundodelbus.com, que lo recorran, que vayan por nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Telegram. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, suscríbanse también a nuestro canal de Telegram y a nuestros boletines semanales. El día de ayer tuvimos una transmisión en vivo por Instagram, así que súmense. Martes y jueves, transmisiones en vivo, momento para pensar, compartir algo ahí, lo que quieran tomar, tereré, mate. Se siente un olor fuerte que debe ser el café que están preparando. Compartimos y charlamos un rato sobre transporte. Cada uno de su lugar, ¿no? Cada uno de su lugar, claro, evidentemente. Ahora estamos en la distancia, pero como estamos acostumbrados, charlemos un rato, compartamos, debatimos temas, lo que gusten. La idea es tomarnos ese tiempito distendido y compartir y poder charlar. Tomarse ese tiempo para pensar. Por eso lo llamamos momento para pensar. Recuerden en Instagram. Después estamos viendo los horarios y también capaz que lo hagamos en Facebook. Pero por ahora lo estamos haciendo en nuestra cuenta de Instagram, El Mundo del Bus OK. Así que súmense todos los martes y jueves. Así que... Sí, señor. ¿Vos cómo te sentiste ayer? Espectacular, como es acompañado, y eso es importante. Bueno, con la participación de la gente. Yo sé que a veces cuesta bastante el tema de la comunicación. A nosotros, gracias a Dios, se nos da. Porque la idea es esa, poder intercambiar ideas. Déjame que te cuente. ¿Sí? Y yo escucho. Entonces también eso es importante. O sea, que uno también tenga la capacidad de escuchar. Y no hay cosas para contar si no tenemos cosas para oír. O sea, primero tenemos que oír y después empezamos a contar. O sea, primero tenemos que aprender para poder enseñar, y esa es la cuestión, ¿no? Y ahora tenemos esta oportunidad de darnos a charlar, de darnos a encontrarnos en el camino de la vida, cada uno con sus historias, cada uno con sus aprendizajes, que tiene ganas también de transmitírselo a otra persona. Personas que quizás ni conozcamos, pero lo importante es saber que estás del otro lado. Y que para mí no es cosa menor. Para mí es muy importante saber que estás del otro lado. Tan importante como que me exige que te cuente. Y para ello siempre nos venimos informando, siempre nos venimos preparando para, en ese trabajo silencioso, para contarte a vos las cosas que vamos descubriendo en el camino, las cosas que vamos aprendiendo en el camino. Pero siempre nos falta la otra campana, lo que siente del otro lado la gente, lo que vive del otro lado día a día la gente, lo que padece. Nosotros somos incansables en la búsqueda de esas vivencias. Por eso viajamos en buses, por eso charlamos con la gente, nos paramos en cada parada para dedicarle un tiempito a la gente. Nos gusta charlar con los choferes, con los conductores, con los trabajadores, en fin, conocer los distintos lados de este sector, que hay mucho por hacer. ¿Cómo se extraña la foto con la tripulación? Exacto. Y vos sabés de que lo hicimos de entrada.
Tal es así que yo no me voy a olvidar jamás de las comidas que nos mandábamos en los distintos talleres de las empresas de transporte. Bueno, hay algo que me piden, que hay gente que nos escucha de muchos lados, que no es Paraguay. Entonces, también que diga que cuando nos referimos de algo, que diga de dónde estamos hablando. Muy bien, eso es un detalle más que importante, Mabel, más que interesante. Nos están siguiendo de Brasil. Entonces, bueno, le mandamos a Cacho, es un argentino que está en Honduras, le mandamos un saludo. Y por otro lado, como es al amigo Hernández de se me fue, Guatemala, le mandamos desde aquí un podcast abrazo. Antes yo decía un radio abrazo, pero bueno, un podcast abrazo, un ciberabrazo. Sigue aplicando. Sigue aplicando. A ver, creo que lo mencionábamos la otra vez, es el formato radial el que nos acerca. Después que lo escuches en formato podcast o que los veas por un video de YouTube, no deja de ser radio, no deja de tener esa esencia. Es como cuando escribís en una página web, no deja de tener un formato distinto, parecido al de una revista o un diario, o que cuentes una novela por un blog y no va a dejar de tener esa esencia de libro. Entonces, la esencia radial no se va a perder, más allá de por dónde lo sacamos. Por otro lado, Alejandro, sí es de Asunción. Alejandro, gracias por seguirnos, Alejandro. Nos dice que fuimos muy crudo ayer, que fui muy crudo ayer con el tema de que por qué huye la gente del transporte. Yo creo, Alejandro, que tenemos, confío, ¿sabes en qué? En decirnos las cosas como son, sin titubeos, decirnos las cosas como son. Ahora vamos a vivir experiencias más que interesantes, ya se empezaron a vivir dentro del sector de transporte público de pasajeros de área de Asunción y área metropolitana. Hace meses que ya está viviendo experiencias extraordinarias con respecto a los datos que está arrojando el billetaje electrónico. A partir del día 23 de octubre, donde de ahí en más no se va a permitir viajar sin tarjeta, el cobro del pasaje va a ser con tarjeta y no con efectivo. Así que recordamos a todas las personas, vayan haciéndose de las tarjetas. ¿Está? Bien, entonces, confío de que mucha gente siempre viaja como es a Buenos Aires, y bueno, acá se usa la tarjeta. Entonces, así que tienen conocimiento al respecto, así que no es nada, no es una tecnología del otro mundo, no simple, sí. Antes de continuar, quería mandar un saludo también a los amigos de Instabus y de colectivo.org, que publicaron artículos y nos citaron en la fuente sobre el tema del billetaje electrónico, justo lo mencionabas. Son cuentas de Instagram y de Twitter que se dedican a informar sobre distintas cosas de los buses. Entonces quería mandarle un saludo. Ayer estuvieron por el vivo y hoy también les quiero dar el reconocimiento a través de los podcasts. Genial, sí, yo también, como él, le mandamos, le mando un radio abrazo. Así que como es, gracias por seguirnos, gracias por estar, y me encantaría también que ustedes se sumen a las opiniones, que esto es importante. Cada uno tiene lo suyo y como podemos entre todos, debemos de sacar ese batido tan rico, que nos gusta tanto, y bueno, y que es engrosar el conocimiento. Bueno, resulta de que yo decía de que es muy importante andar sin rodeo en la hora de comunicaciones, y que como había una experiencia extraordinaria en estos últimos meses con respecto a los datos que está arrojando la tarjeta SUBE, que todavía no tiene ese impacto que debería tener,
pero bueno, como es, perdón, el billetaje electrónico, ese impacto que debería tener, pero a partir del día 23 de octubre, del cual se va a exigir el pago del pasaje por intermedio de la tarjeta que usted elija. Entonces, ahí va a ver cómo es de ahí en más se va a engrosar la cantidad de datos. Por ejemplo, la cantidad de pasajeros que hay, esto es fundamental. ¿Para qué sirve? Fundamental. Porque nosotros siempre, déjame te hago una pequeña introducción a la pregunta. Sí. Siempre venimos diciendo, es importante la información, es importante los datos, es importante que se sepa qué cantidad de pasajeros hay, es importante que se sepa el recorrido, pero nunca decimos importante para qué, o por qué es importante. Va a chusmear. De curioso. De curioso, de pasar. Como diría mi tía, para saber. Como los que llevan la silla a la vereda y pero qué, si no pasa nadie, por la duda, para mirar quién pasa. Vos sabés que eso es marcaste algo interesante. El saber, o sea, primero tenemos que tener en cuenta que el servicio del transporte, el transportar personas, tiene un costo. No es solamente el costo de lo que la mayoría de las personas conocen, que es el bus, donde subió y pagó. Entonces, no, atrás hay una empresa y un montón de gente que está trabajando. Por eso el tema de la comunicación es más que interesante, porque hay que mostrar las empresas, quiénes trabajan, cuántos trabajan, qué cantidad de personas trabajan, cómo se hace un servicio, cómo nace el servicio, a qué hora comienza la gente a trabajar. Yo siempre digo de que el país, cuando las primeras luces que se prenden en un taller, en un estacionamiento, escuchar a la madrugada que se van prendiendo las luces y los motores empiezan a arrancar. Están calentando motores, dicen los muchachos, para salir a hacer el servicio. Yo le puse algo distinto. No es para salir a hacer el servicio. Para mí es para poner en marcha el país. Porque es ahí donde todas las personas en ese horario están esperando el colectivo para ir a trabajar. Y las primeras máquinas que se empiezan a sonar son la de los ómnibus, el transporte público. Entonces, hablando de datos importantes, todo ese costo operativo que se hace segundo por segundo, alguien lo paga. ¿Y quién lo paga? Nosotros, los usuarios. Con nuestro pasaje pagamos el servicio. El costo del servicio más la ganancia de la empresa se divide en la cantidad de pasajeros que utiliza, como es se utiliza diariamente. Entonces, para que ustedes tengan una idea sobre el precio del pasaje, que se divide por la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio, el último conteo, ¿cuándo se hizo? El que más próximo es el del área metropolitana, Asunción y área metropolitana. Si mal no me equivoco, fue en el 2014, entre el 2014 y el 2016 se hizo. Bueno, ese es el más cercano. El más cercano, en la última gestión, que se hizo con estudiantes de la UNA y cuenta ganado. Como siempre. Bueno, ese va a ser el último, pero en la gente que está, las empresas habilitadas por la DINATRAN, como es de larga y media distancia y corta distancia, esa gente se utiliza, el precio del pasaje está dividido por la cantidad de pasajeros que se contó en 1994-95, por ahí. Fíjese, con el proyecto COMI.
96. No, es antes me parece. Bueno, está por ahí, la fecha. O sea, ahora estamos haciendo memoria para dar una referencia nomás. Pero dame un segundo que lo busco en el mundo del bus. Por favor, en el mundo del bus lo vas a buscar. Sí, no lo vas a buscar. Entonces, que ustedes también lo pueden hacer, como es en el mundo del bus.com. Bueno, ahí pueden tener todos los detalles que estamos hablando. Ustedes lo buscan y lo van a encontrar. Bueno, como es ese costo se actualiza de acuerdo a la cantidad de pasajeros que hay. Bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se contaba antes? Bueno, un operador con una maquinita con un cuenta ganado sube las que personas y cuenta un tic, aprieta un botoncito, tic, 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 y van subiendo, ¿no? Bueno, que imagínense si lo tendríamos que hacer por colectivo, por cantidad de unidades, las 18 horas porque que se dura el servicio, vamos a suponer 18 horas, bueno, 18 horas, la gente, como es por cantidad de unidades, serían más o menos, en aquel momento eran más de 3.000 unidades, o sea que se tendrían que contar más de 3.000, teníamos que tener un equipo de más de 3.000 personas para, como es con cuenta ganado, para saber realmente la cantidad de pasajeros. Pero eso era imposible y entonces se servían, como es por la buena voluntad de ayudantes o de voluntarios que se ponían a contar los pasajeros que subían en las distintas líneas de colectivo, en distintos horarios y en algunos buses. O sea que la cantidad de pasajeros estaba sujeto a ese conteo muy tiradito de los pelos, no tan exacto, y después se cotejaba más o menos con la cantidad de boletos que se expedían. Según el mundo del bus, acá nuestra fuente, sí. Dice que el último conteo fue en el 92, como vos dijiste en el proyecto COMI. En el proyecto COMI, estamos. 92, 93, por ahí. Entonces, bueno, del cual he participado también, hemos cubierto eso, don Maxi. Es decir, por un lado, el conteo es supuesto porque no se abarca toda la cantidad de unidades en todos los horarios que circulan. Segundo, se coteja con la cantidad de ventas de pasajes. Estamos. Ahora, y se triangula y la información para tener un promedio de la cantidad de pasajeros. Por eso, como es las empresas pagan como es renta presunta. ¿Por qué? Porque se presume tanta cantidad de pasajeros por día. Es decir, que el pasaje es un supuesto. ¿Es un supuesto? ¿El costo? No, el costo no, el precio. Lo que nosotros pagamos. Ajá, el precio es un supuesto. O sea, porque el costo yo supongo que debe ser fijo. Pero el supuesto... No, tampoco es fijo, está como es, fíjate. Pero me refiero a que es concreto a eso, y perdón, no fijo. El costo es concreto. Es concreto. Sí, neto, tiene un costo neto. Sí. No tiene demasiada... No hay que agregar imaginación, sino que ver las facturas que las empresas reciben. Exacto. Entonces... pero el precio del pasaje que nosotros pagamos es supuesto. Mira, y hay otro detalle que esto hay que arreglarlo también, pero ahí hay un detalle, por eso digo que los gremios son muy importantes que trabajen como es en las pequeñas cosas y en las grandes también. Pero hay detalles, por ejemplo, que hay que corregir, dentro de la ley inclusive. Por ejemplo, el costo del pasaje. ¿Qué lo determina? Hay una canasta básica de costos, o sea, el combustible que se usa por día, o sea, que vos usás, el combustible, como es los líquidos de freno, aceite, pastillas de freno, pastillas de embrague, así sucesivamente con todos los insumos que el bus necesita, mantenimiento, todo eso se contabiliza, se cuenta. Pero, por ejemplo, cubiertas. En vez de poner, como es controlar, poner en el precio de las cubiertas más caras. Yo no diría cara, o sea, sí, ponele más caras.
porque si de pronto yo quiero poner una Michelin que de entrada me sale caro, pero me dura mucho más y me da otro tipo de seguridad, pero yo de entrada tengo que poner un buen manguito en eso. Utilizo una marca Pirulo que no me da nada, pero me sale más barata. Bueno, resulta que en la evaluación de costos, a vos te pone por parte del Estado como es lo más barato. Lo que como empresa ni siquiera comprarías o evalúas comprar. O como persona cualquiera, ni pensás comprarlo porque es una porquería. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque le obligás al empresario a que no compre lo mejor, sino que vaya a la baratija. Mientras tanto, o que compre lo mejor y se quede siempre por debajo de ganancia. Por lógica, muchas empresas lo hacen, muchas empresas lo hacen. Entonces, eso no está contemplado, o sea que habría que contemplarlo y hay un trabajo que tienen que hacer, ese es el trabajo que tienen que hacer la parte gremial, de ir como es viendo que los costos, la evaluación de costos tienen que ser por productos como es de alta calidad. ¿Por qué? Porque es la seguridad de los pasajeros, es la seguridad de los pasajeros, la seguridad de las empresas. O sea, si nosotros tenemos que apuntar para arriba, nunca para abajo, ¿por qué? Porque si no vamos descapitalizando las empresas. La vamos descapitalizando y bueno, en vez de ponerle aluminio, ponerle hierro dulce que es más barato. Entonces vamos sacando le vamos sacando valor a las unidades, al trabajo. Entonces esto es otro de los temas. Y la gente, esto se los cuento, señores, porque quiero que ustedes sepan de dónde nace el costo del pasaje. Bien, entonces, todo ese gasto que hay para mantener como es un bus en la calle, lo pagamos entre todos los usuarios. Ahora bien, el costo, como decía recién Masi, es fijo. ¿En qué aspecto? Es neto. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo tanta cantidad de gasolina, evidentemente no voy a andar tanta cantidad de kilómetros. Me voy a quedar en el camino. Si como es así sucede con cada uno de los insumos y repuestos. A medida que las unidades vayan desgastándose, voy a tener más gasto para mantener esas unidades. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Cantidad de años de unidad, o sea, de gasto de unidad, después se me dilapida el costo que tenía yo antes. ¿Por qué? Porque empieza a gastar más en arreglos, inclusive más combustible. Una pregunta, sí. Y esta es recurrente dentro de nuestras redes sociales. Nosotros seguimos viendo buses en el transporte público viejos hasta 11, 14. ¿Por qué? ¿Por qué continuamos viendo buses viejos cuando se supone que el Estado subsidia a las empresas, cuando se supone que tienen un flujo de pasajeros, cuando se supone de que ellos ganan mucha plata? Eso voy. ¿Por qué? Yo lo voy a dejar, primero voy a redondear esto primero para que después tengamos lo segundo. O sea, que habíamos quedado que el costo de pasaje, como se calcula con cuenta ganado, era un supuesto, y lo otro sí, pero hacemos un supuesto por un lado y tenemos una realidad por el otro. O sea, no es tan compatible en la ecuación. Entonces, con el billetaje electrónico lo que se va a hacer es saber perfectamente la cantidad de pasajeros que viajan cada una de las horas del día, ¿verdad? Entonces vamos a saber perfectamente que a las
6 de la mañana tenemos tanta cantidad de pasajeros que se trasladan, a las 8 vamos a tener otra cantidad de pasajeros que como es se están moviendo. Durante el día, de lunes a domingo inclusive, de lunes a lunes. Entonces, después empieza a promediar en el mes y después vamos a tener un histórico mes por mes. El año que viene yo voy a empezar a comparar con los meses anteriores. Entonces me va a ser previsible a mí tener como es una canasta real de costos, ver cómo aumenta el dólar, cómo va a venir el mes. O sea que voy a prever el año que viene los costos que voy a tener yo. Porque no se olviden, mis amigos, que los buses son comprados, la mayoría son como es extranjeros, son brasileros la mayoría, y por lo tanto como se adquieren estos buses 0 kilómetros vía por medio de créditos. Estos créditos, estos buses están evaluados en dólares, porque los componentes del cual están hechos están tasados en dólares, se compran en dólares. Por eso una vez me acuerdo de que como es había un empresario que estaba enverecido con cómo es guaranizar el dólar. Entonces, ¿no? Bueno, no entendía muy bien esto, que todos los insumos que tiene, todos los componentes de la carrocería y como es del chasis son como es evaluados en dólares porque están comprados con esa moneda. Entonces bueno, y aquí como es las variaciones del dólar también a mí me proponen o me cambian a veces como es ese plan económico que la empresa tiene. Entonces hay que ser muy criteriosos para manejar ese sistema económico y que no se caiga a las empresas. Por eso muchas empresas le hicieron caso al gobierno, han invertido, inclusive fuertes inversiones para que las personas se trasladen en un bus mucho más cómodo, 0 kilómetros, bla, 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 ¿no? Entonces, pero resulta que después no fue acompañada la política de gobierno, no acompañó al empresario y el empresario se quedó con todas las deudas y perdió todo el patrimonio y perdió toda su empresa. Entonces, y así sucedió durante varios años, desde el 92 hasta la fecha fueron sucediéndose este tipo de cuestiones por falta de políticas criteriosas y de nosotros decimos buenas reglas, ¿no? Conceptos claros o seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Entonces, tener seguridad jurídica. Entonces, esto, por la cosa así nomás, no funcionaba. De aquí, del 23 en adelante, el billetaje electrónico va a generar información rica y precisa. Ya no nos vamos a manejar más con la supuesta cantidad de pasajeros. Ustedes me preguntarán a mí, que ya estoy recibiendo esas preguntas, pero ¿las empresas tienen la cantidad exacta de pasajeros que mueven? No. Ustedes me habrán escuchado hablar muchas veces de las fugas de pasaje. Muy bien, esto es histórico, histórico y folclórico, las dos cosas, folclórico, de quedarse siempre con algún pasaje en el bolsillo, algún pasaje se pierde en el camino. Tenemos mucha cantidad de choferes, más de 2.000 choferes. Fíjense por día cuántos billetes, o sea, cuántos boletos se puede llegar a quedar. Hay empresas que manejan, como es nosotros cuando hicimos el cálculo y la investigación, llegamos a un 35-40% de fuga. Resulta que conteos últimos
Un empresario me dice: Pedro, con los conteos últimos que hicimos con el equipo y la evaluación de más, vos sabés de que superamos los 50 y los 60% de fuga. Y claro, entonces ¿cómo no te vas a fundir? Ya cuando pasamos los 35% de fuga, ese capital que se pierde en el camino, porque alguien se queda con con la platita en el bolsillo, en propia convivencia con el propio usuario, que a veces dice: no tengo 2.300, tengo 2.000, listo, pasé y yo no te doy el boleto. Esa plata desapareció, no va a parar a la empresa. ¿Estamos? Entonces, las empresas, cuando el chofer tiene que pasa por la empresa y tiene que contabilizar, como es decir, cuántos pasajeros hay, siempre hubo menos pasajeros. Porque si no, tiene que sacar la plata de su bolsillo y ponerla. La que se guardó en el bolsillo es de él. La que está en la caja es de la empresa. Bien, entonces, al cortarse eso, no solo vamos a tener como es la cantidad exacta de pasajeros, por eso le digo, o sea, como se queda una parte, el empresario sabe cuánta cantidad. No, perdió el hilo, perdió el conocimiento de la cantidad de pasaje. Se mueve por lo que dice el chofer, punto. Y después no hay políticas, no existió, porque hasta los propios inspectores que ustedes dicen están, también tienen un manguito todos los días y se arregla la cosa ahí. Total, aceitamos el pase, ¿verdad? Entonces, la que siempre se perjudica es en la empresa. ¿Por qué? Porque a través de la cantidad de años las empresas no logran detener la cantidad de dinero suficientes, de respaldo para tener espalda inversora. Entonces, es decir, no como es recauda lo suficiente y por lo tanto como es no acumula billetes para hacerle frente después a todas las inversiones de las empresas. Y las empresas de transporte, el servicio de transporte, hay que invertir todos los días. Todos los santos días se debe de invertir. Las empresas que no invierten se inclinan a fundirse. Están firmando su acta de difusión, de función, o sea, todos los días. Entonces, así que las empresas tienen la obligación de invertir. Muy bien, les estoy contando más o menos los pormenores y por qué de pronto el conteo de pasajeros, el billetaje electrónico va a dar como es ventajas y va a ser un antes y un después a partir de ahora. Por eso es importante que se cuente los pasajeros, para saber, ya sabemos el costo real que sale como es el servicio, mantener el servicio como es que hay hoy, cuánto sale, eso sí se sabe. Lo que después se debe de dividir, por la cantidad de pasajeros que como es usa el servicio. Si es menos, entonces se recauda menos. Si tengo más cantidad de pasajes, el boleto es más barato. Si tengo menos cantidad de pasajeros, el boleto es más caro. Así de simple. Entonces, muy bien, el Estado, las autoridades van a saber perfectamente qué va a hacer con esos datos, inclusive con el propio empresariado, van a saber perfectamente la cantidad de pasajeros que hay para dividirlo sobre el costo del pasaje y ahí tener. No es preocupante para el empresario. La vez pasada me preguntaba un colega, me decía: sí, pero al empresario no le gusta, no quiere que sepa. Al empresario le importa. Si me baja casi, cerca. Sí. No le importa. ¿Por qué motivo? Porque dentro de la canasta de costos también está puesto lo que la empresa por su trabajo debe de ganar. El empresario por sus inversiones deben de ganar. O sea, todo eso está ya.
Es que creo que también tenemos que dejar ese viejo concepto del misticismo y los secretismo y ya estamos. Y pensar de que porque vos ganás mucha plata, tenés un problema. Ya Entonces, sos... creo que debemos de pasar esa página. Ajá. Tanto los colegas como el usuario en general, que es alimentado por los colegas de los medios, el concepto errado de lo que es el transporte público y el concepto errado de que el empresario no debe de ganar dinero porque es un servicio público. O sea, está todo trastocado, está todo mal acomodado ese tipo de conceptos. Entonces creo que tenemos que dejar de pensar, si ganan plata, por favor ganen mucha plata. ¿Por qué? Porque eso significa que el servicio se puede mejorar, que el sistema funciona y que el servicio se puede mejorar. Si ellos ganan plata, significa que nosotros podemos tener buses mejores. O sea, esa es la relación. Y con esto del billetaje electrónico, y con esto te redondeo, con esto del billetaje electrónico, no solamente las autoridades van a saber cuántos pasajeros hay, no solamente las empresas, sino las personas en general. Nosotros vamos a poder pedirles a ellos informes sobre el manejo y el flujo de pasajeros, porque hay una ley de información pública, de acceso a la información pública, el cual nosotros hoy le pedimos al viceministerio un conteo de pasajes y no lo tienen. O sea, tienen, y el flujo, y bueno, y sí, y pero, y estamos viendo, y en este formato, todo esto, todos esos peros, se acaban el 23. Claro. Después, 23 de octubre. Empieza como es la correlación de datos, ¿no? A recoger los datos. Obviamente que... Empieza el partido en serio. Empieza el partido en serio. A su vez, estos equipos cuentan con GPS, del cual se sabe qué colectivo, dónde está cada uno de los colectivos de toda la flota de Asunción y área metropolitana. Esto es fundamental que suceda. Te hago un paréntesis ahí. Vayan al mundodelbus.com, a modo historia, le hicimos una nota, Pedro estuvo charlando con el gerente de la línea 44, Cimex, en donde nosotros en la apertura hicimos hicimos un video en donde nos hacían el seguimiento. Nos hacían el seguimiento dónde estábamos, en qué bus, en qué línea, en qué momento. Entonces, y después lo cuenta a lo largo de la nota. Fíjense, porque eso es introductorio a todo lo que se viene y lo que muchas empresas ya tienen hoy. Todo este tipo de cosas abren las cabezas. Si yo de pronto le pongo un GPS, yo voy a saber dónde están las unidades. Ahora, si todas las unidades tuvieran GPS, obviamente que el Estado va a saber, o el propio empresario va a saber qué está sucediendo con su flota. Va a saber cuánto tiempo se demoró en una parada. Y ustedes me dicen, ¿para qué? No es lo mismo que funcione un colectivo, un motor, una hora a cierta velocidad y que no pare, a que como ese funcione media hora. Misma velocidad, sin parar. O sea, tengo menos gasto. Ahora, no es lo mismo un motor, una hora que esté andando como es suave, a un motor que de pronto tiene aceleradas, ¿no? Rebajes de cambio. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque consume más cantidad de combustible. O sea, yo puedo hacer que como es gastemos menos combustible, lo uso yo en los autos. Cuando manejo, busco la manera, calculo y voy calculando el gasto de combustible que estoy teniendo. O si usted en su propio auto tiene que hacer 300 kilómetros y donde puso como es el aire acondicionado, va a gastar más. Aunque los últimos ya no están así, pero bueno. Todo depende, todos. Cuanto todos más tenemos esfuerzo. esa manía de control. Exacto. Entonces, por otro lado, como es la carga también es importante. Cuanto más carga, más gasta combustible.
En fin, todos esos datos se empiezan a recoger y por lógica las empresas van a tener información válida para reordenar esa ingeniería como es de la logística del traslado. El Estado también. Y por el otro lado, también se están sumando, como lo dijimos ayer en el vivo. En el vivo, las paradas inteligentes, que esto van a generar también otras dimensiones más de cantidad de datos que van a permitir saber cuáles son las que más gente tienen, cuáles son las paradas que menos personas tienen, dónde como es puede apurar un poquito más el bus, dónde va a demorarse más. Todo ese tipo de cosas van a servir inclusive para usted a través de distintas aplicaciones como la de Topa, donde usted va a saber cómo es su bus, a qué hora está, por dónde está y a qué hora pasa en su parada. Entonces usted va a poder organizar su tiempo de espera. Es otro detalle más para organizar su vida. Muy bien, por eso va a haber un antes y un después. Después del día 23 comienza una nueva era en el sector transporte y donde los empresarios van a tener que empezar a prepararse, mentalizarse de que las inversiones no es que sea conveniente. Las inversiones son necesarias y obligatorias. Empresa que no tiene inversión, empresa que se funde. Vos me habías pedido, no sé qué te había mencionado del por qué hay buses viejos. Yo no estoy viendo realmente cómo es 11, 14, después no sé, no lo estoy. Puede, ¿sabes qué? Sí que los hay. O sea, el motor. Lo hacen trompudito. O sea, yo he visto transformar colectivos viejos en más nuevos. Está. Entonces, es otro los temas. Pero ahí como es está tienen que pasar por un control vehicular, por una inspección vehicular, y donde ahí se detecta esto. Ahora pasa de largo los colectivos estos. ¿Y los buscar viejos? Los viejos que siguen andando, que ya exceden los 25 años. A ver, el primero, lo que yo estaba diciendo, de que de pronto como es lo reforman, pero hay una inspección vehicular. Ahí eso, el Estado ya lo tiene que suprimir, plum. ¿Por qué? Porque no está habilitado para eso, ¿no? Y como es ya se me fue lo otro, lo que te quería. Bueno, el tema es, no tienen por qué estar. En un choque que hubo los otros días, hace muy poco, muy bien, hay mellizos. Claro, es verdad. Entonces, quiere decir esto, me valga, que el control vehicular, el control técnico vehicular, no es tan controlado. Entonces, esto es, las autoridades de aplicación van a tener que, como es revisar un poquitito todo esto. ¿Por qué tenemos unidades clonadas? ¿Qué cantidad de buses hay reales entonces? Porque esto me pone en duda la cantidad de buses reales. Que también con el billetaje electrónico va a saltar. Esto va a saltar. O sea, vos fíjate cómo el billetaje electrónico va a empezar a sanear este tipo de cosas. O sea, que lo que me estás preguntando no son estupideces, al contrario, o sea, vienen a blanquear las empresas. ¿Por qué? Porque el equipo va a ser como es, va a marcar, va a estar controlado por el propio viceministerio, a no ser que como es empecemos a aceitar todas las máquinas que hay en el aceitar todas las cajas. Entonces, pero esto como es un control totalmente digital, se va a sanear. Entonces, y va a ser para beneficio de todos, del usuario, del empresario del transporte, del como es
del Estado, donde ahora sí se van a poder sentar Estado y clase privada a discutir cómo va a ser la nueva forma, cómo es costos, trabajo, horarios, a discutir los horarios, a replantear la parte como es operativa del sistema. Que esto es hora que se haga porque la gente tiene un mal servicio. La vez pasada, como es no me acuerdo el nombre en este momento, alguien nos había mencionado, y sí, ¿cómo cobramos nosotros, los choferes? Los choferes, vuelvo a repetir, desde que tengo yo uso de razón con la nueva ley de transporte, las empresas tienen que hacerse cargo del sueldo de cada chofer, con sus obras sociales, tienen que estar en blanco. Cobran un sueldo. Y esto es importante, porque, bueno, también lo estuvimos hablando ayer de recategorizar al chofer, a ese servidor público, porque también es un servidor público. Y tiene que estar dentro del sistema como es operativo, legal. No solamente a través de la empresa en IPS, con sus cargas sociales y demás, sino también el viceministerio tiene que saber de que hay tanta cantidad de choferes, de conductores, con fulanito de tal, menganito de tal, que tampoco sea un número. Y entonces creo que tiene que también, estoy convencido de que tener controlado todo el sistema de conductores, con psicofísicos mensuales, con cómo es capacitación, eso tiene que existir. La pregunta, para el que no sabe, es porque viene el chofer en Paraguay, está con la categoría de chofer cobrador. Sí. Que es diferente a un chofer común. Entonces, cobra más el chofer cobrador. A tener billetaje electrónico ya dejaría de cobrar, ya dejaría de ser cobrador. Entonces, para el que nos está escuchando de afuera y demás, la categoría cambia. Entonces, evidentemente, al desconocer el chofer cómo va a continuar, cómo lo van a recategorizar, está esa duda: ¿qué voy a cobrar menos? ¿Cómo vamos a arreglar con la empresa? Todas esas cosas que están... esto lo pueden encontrar en el mundodelbus.com, que ahí tenemos una planilla que es del año pasado, desde el último arreglo que se hizo con el Ministerio de Trabajo, en donde están las categorías, y ahí incluyen la categoría de chofer cobrador con su sueldo mínimo y la cantidad de jornales mínimas que debe tener. Pero desde siempre Pedro viene hablando sobre la recategorización real del chofer, como un profesional del volante, no como un cobrador o como un asistente o una persona que está delante del volante, no. La recategorización y la valorización real de su trabajo. O sea, vale más para una empresa una persona que tiene pleno conocimiento y reconocimiento como es de un sector estatal, por ejemplo, o reconocido, que avale como es el conocimiento de este señor. Es decir, yo chofer, tener un carné habilitante, y lo voy a seguir usando, lo voy a seguir hinchando, tanto sea en la Dinatran como en el viceministerio, estamos en el Ministerio de Trabajo. Bueno, todos estos ministerios tienen que juntarse, o sea, hay que empezar a pensar que no cualquiera puede subirse a un colectivo y trasladar personas. Y yo puedo manejar camiones, puedo manejar camionetas, puedo manejar colectivo, no, el colectivo no. El transporte público de pasajeros está regenteado por el Estado. Entonces, el Estado da la licencia a empresas privadas para que manejen esto.
Pero no le tiren tampoco, como es en la espalda de la empresa privada, la responsabilidad de cada chofer. ¿Por qué? Porque ahí se pierde en el camino el chofer, y ustedes choferes también tienen que hacer fuerza para que sean reconocidos por el Estado paraguayo. ¿Me están entendiendo? Porque ustedes son servidores públicos, están ofreciendo el servicio público de pasajeros. O sea, ustedes manejan el transporte público de pasajeros. Son los que tienen, como es esa responsabilidad de trasladarlos, de cuidarlos, de atenderlos. Ustedes atienden a cada pasajero, son la cara visible del sistema. Entonces, me parece que eso merece tenerlo en cuenta y que el propio Estado tenga registro de cada persona, cómo es que maneja un bus. Y darle el lugar que le corresponda, atenderlo como corresponde. Por ejemplo, ahora se vio en plena, como es pandemia y en plena cuarentena, los que estuvieron trabajando en forma esencial fueron ellos. ¿Estamos? Así que es fundamental y sumamente importante que empiece a haber una recategorización, haya un entendimiento, una aceptación como choferes profesionales del transporte público de pasajeros, y que haya también una ficha, que cada uno vaya teniendo su ficha. Estamos, y evidentemente, si es un fracaso como trabajador, y bueno, que sea sancionado, como por ejemplo yo, como yo cualquiera. No sé si como es en Paraguay existe, pero en muchos países tienen puntaje los registros. Ante tanta cantidad de errores y de errores que yo estoy cometiendo, me van bajando puntos. Llega un momento que me quitan el registro, no puedo manejar por tanta cantidad de tiempo. Y hay otros que, bueno, nunca más, porque, bueno, fueron sancionados por manejos peligrosos. Muy bien, gente, como estuvimos hablando un poco de transporte, todo lo que es esto, lo que sucede en Asunción y área metropolitana. Se viene el billetaje electrónico, hablamos de la parte de los choferes, qué va a pasar con los internos, qué va a pasar con la gente de larga distancia, media distancia y corta distancia. Para los próximos vamos a seguir hablando, así que no, seguimos. Yo los despido, los dejo con don Maximiliano. Antes de despedirlos, en este caso, quiero invitar a todos a que se pasen por elmundodelbus.com, que pásense también por las redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter. En Instagram estamos haciendo los vivos los martes y los jueves. Pásense por Twitter, en Facebook también, en nuestra fanpage. Pásense por Telegram, suscríbanse al canal de Telegram. Pásense por nuestro canal de YouTube, suscríbanse, que estamos subiendo los podcasts, los videos, las notas, todas las estamos subiendo allí. Y suscríbanse al canal. Pásense también por nuestro canal de Spotify, ya que si nos estás escuchando por acá, nos podés encontrar por la plataforma de podcast que vos elijas. Pero generalmente la mayoría utiliza Spotify, así que nos podés encontrar por allí. Suscríbete a nuestro boletín semanal y espero que nos sigas mandando tus comentarios, que nos sigas mandando tus recomendaciones, tus consultas, tus preguntas, que esto ayuda y ayuda muchísimo. Sin más, quiero agradecer a todos los que están del otro lado, invitar a que escuchen los podcasts anteriores y que nos sigan acompañando en los episodios que vienen. Será hasta la próxima.